a iniciar la clase de hoy. Pues bueno, también en todo esto que les mencionaba, del taller de la próxima clase y del parcial de la siguiente semana. Entonces, teniendo en cuenta todas esas cosas, los temas que vamos a evaluar son todos los que hemos visto antes. Espero en Semana Santa hayan repasado, incluido la clase de hoy. ¿Okay? Entonces, pues tienen una semana para estudiar, no solo para el taller del viernes, sino de una vez para el parcial que será pues justamente el siguiente lunes. ¿Okay? Entonces, la clase de hoy, el tema es ecuaciones de variables separadas. Muy bien, entonces hasta este punto en el curso lo que hemos hecho es estudiar diferentes formas de entender las ecuaciones diferenciales y sus soluciones. Todas esas formas que hemos estudiado, como el campo de pendientes, como buscando los puntos de equilibrio, todas esas formas, si se fijan bien, no hemos resuelto ninguna ecuación diferencial. ¿Ok? Es decir, hemos estudiado lo que más podamos las soluciones de una ecuación diferencial sin utilizar métodos para resolverla. Lo más que hicimos fue un método numérico en la clase anterior, pero sabemos que los métodos numéricos proporcionan soluciones aproximadas. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver nuestro primer método para resolver ecuaciones diferenciales, que es el método de separar las variables, cuando las ecuaciones son de variables separadas. Entonces, de hecho, acá recuerdo también, pues muchas personas intentaron pues, resolver la ecuación del quiz, cosa que no se pedía, y pues lo hacían utilizando este método de variables separables, que se supone no habíamos visto en el curso y no lo sabíamos, ¿no? Entonces, algo contradictorio. Bien, entonces, para aprender este método de resolver ecuaciones, pues debemos primero identificar qué tipos de ecuaciones se les puede aplicar dicho método. ¿Okay? Entonces, primero debemos familiarizarnos con las ecuaciones a las cuales podemos separar las variables. ¿Ok? Entonces, estas ecuaciones las vamos a llamar ecuaciones de variables separables. Muy bien, entonces la definición es la siguiente. Una ecuación diferencial ordinaria la suponemos de esta forma explícita, ¿no? De primer orden explícita, la vamos a llamar separable si la función ecuación es esta, f de t, y, esa función ecuación se puede escribir o reescribir como el producto de dos funciones, una función g y una función h, en donde cada una de esas funciones dependen, una solo de la variable t y la otra solo de la variable y en este caso. O dicho en términos más generales, si la función g solo depende de la variable independiente y la función h solo depende de la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, entre comillas, lo que quiere decir esto es que la función ecuación, las variables en la función ecuación se pueden separar, ¿no? Pero no de cualquier forma, sino separar en productos de dos funciones con las variables respectivas independientes y dependientes, perdón, en cada una de estas funciones. Otra forma de decirlo, buscamos variantes de decir lo mismo para que quizás lo entendamos mejor, es que una ecuación la vamos a llamar separable si somos capaces de, en la función ecuación, factorizar una de las variables, ¿ok? Esto significa factorizar, sacar todas las variables, por ejemplo, que dependen de t en la ecuación y obtener una función g que solo dependa de t. ¿Sí? Entonces son como las dos formas de entenderlo, ¿no? Separar las variables quiere decir que pueda escribirse como un producto de dos funciones o, lo mismo, factorizar una de las variables. Entonces, bien, vamos a ver algunos ejemplos donde logremos identificar si una ecuación es separable o no. En el caso que nosotros consideremos que una ecuación sea separable, pues debemos poder decir cuáles son las funciones g y las funciones h para que se cumpla esta definición. ¿Ok?
Entonces, si ustedes dicen esta ecuación es separable, pues deben poder decir quién es G y quién es H en esa, para que se cumpla esta definición. Una última observación antes de pasar a los ejemplos es que la forma en que se define G y en la que se define H no es única. ¿Ok? Una misma ecuación que sea separable puede elegir varias funciones G y varias funciones H que cumplan esto. Muy bien. Entonces vamos a los ejemplos. Entonces esta primera ecuación, una primera ecuación es, digamos, esta y' igual a y por t. ¿Okay? Entonces nos preguntamos si esta ecuación es de variables separables, ¿no? Entonces, como había mencionado, va a ser de variables separables si yo puedo factorizar en esta expresión la variable t o la variable y. Y luego expresar eso como producto de dos funciones. Pues en este caso sí, ¿no? Es una ecuación de variables separables. ¿Cuál sería mi función g de t que cumple la definición? Pues si yo digo que g de t es igual a t, ¿no? Esta función, este término es la función g de t, y h de y es igual a y, pues en efecto esta función se puede escribir como el producto de dos funciones de variable t y de variable y respectivamente. Entonces sí, es de variable separable y puedo dar la g. Les pregunto, esta segunda ecuación, y' igual a y más t, ¿será que es una ecuación de variables separable? No, Exacto, ¿y cuál sería la razón? porque está en suma. Mm, no, pues tiene que ver con eso, pero no es precisamente la respuesta. Recuerden la frase, es separable si yo puedo factorizar una de las variables, ¿no? En esa expresión. Entonces, por ejemplo, en este caso, si fuera separable, ¿ok? Fíjense que si yo intento factorizar alguna de las dos variables, ¿cuál quisieran? La variable t, ¿no? ¿Qué significa factorizar? Pues bueno, yo saco factor común t, eso significa factorizar, y en este término me quedaría y sobre t, y en este me quedaría más 1. Entonces fíjense que si yo esta expresión de acá la intento factorizar, fíjense, este es el término que factorizo, esta función de acá me queda una función tanto de variable y como de variable t, ¿sí? Entonces no voy a poder encontrar estas expresiones. ¿Por qué? Porque cuando factorizo una de las variables, el otro término que me queda es una función, es un término que tiene las dos variables. Entonces no se cumple esto. De igual forma, si intentaban con y, ¿no? Si factorizo y, ¿qué quedaría? Aquí quedaría 1 más t sobre y, ¿de acuerdo? Entonces, si bien aquí encuentro una función que solo depende de y, el otro término que aparece es un término que depende tanto de t como de y. ¿De acuerdo? Entonces, en esta situación, ojo, eso obviamente tiene que ver porque es una suma, pero esa no es la respuesta. La respuesta es porque no puedo hacer esta factorización. Bien, entonces en este caso, pues no es una ecuación de variables separable. Les pregunto, ¿la siguiente ecuación es de variables separable? Sí, profe. ¿Cuáles serían las elecciones para G y para H? En el caso que sí sean. G de t igual a qué y H de y igual a qué.
Ok, entonces, ¿qué función G elegimos para decir que esta ecuación es de variable separable? Recuerden, esto es importante, que reconozcamos cuando una ecuación es de variable separable. ¿Por qué? Porque el primer paso es reconocer qué tipo de ecuación es para yo luego aplicar el método que yo sepa, ¿no? Entonces sí, en efecto, si esta ecuación es de variables separables, para convencernos, para confirmarlo, debemos decir quién es nuestra función g de t y quién es nuestra función h de y. Ok, entonces vamos a tratar de encontrar la función g y la función h. Entonces, bien, como mencionaba, lo que tenemos de tener en mente es, es separable si se puede factorizar las variables, ¿no? Entonces, en este caso, pues, para factorizar, digamos, si en el denominador queremos factorizar, fíjense que está t en factor común. Entonces, el denominador de esta fracción se puede reescribir de esta forma, t multiplicando a y más 1, ¿ok? Y fíjense que, por ejemplo, esto es una fracción, uno lo puede reescribir de esta forma, ¿no? Como el producto de estas dos fracciones, ¿no? Recuerden, producto de fracciones es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, si nosotros utilizamos ese hecho, fíjense que de este lado obtenemos una expresión que solo depende de la variable t, ¿ok? Y este otro lado obtenemos una expresión que solo depende de la variable y, ¿ok? Entonces, si elegimos g de t igual a este término que está aquí, y h de y igual a 1 sobre y más 1, este término de acá, pues en efecto, esta ecuación es de variables separadas. ¿Ok? ¿Se entendió? Aquí ¿Me puede aprovecho. explicar nuevamente, profe? Sí. Digamos, queremos ver si esta ecuación es de variables separables, ¿no? Insisto que la palabra clave es, si podemos factorizar las variables, va a ser una ecuación de variables separables. ¿Qué significa factorizar? Pues bueno, recuerden que factorizar es extraer una de las variables en la expresión. Entonces, fíjate, en el denominador, ahí tengo una suma en donde aparece la variable t en cada uno de los sumandos. Entonces, una manera de factorizar ese denominador es sacando t de factor común. ¿Ok? ¿Se entendió este paso? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, fíjate que esta es una fracción. Uno puede también descomponer las fracciones en producto de dos fracciones. ¿Por qué? Porque recuerda que el producto de dos fracciones es multiplicar los numeradores. Fíjate que si multiplicamos los numeradores me da el de este numerador. Y si multiplicamos los denominadores, me da este denominador. ¿Okay? ¿Por qué elegimos esta factorización o esta forma de reescribir la fracción? Porque de esta manera queda claro que si yo defino g de t como esta expresión de aquí y h de y como esta expresión de aquí, ¿sí? Voy a tener que la ecuación, la función ecuación, la voy a escribir como el producto de una g de t. ¿Cuál sería g de t? Esta de aquí. Y una h de y, donde h de y es 1 sobre y más 1, esta expresión de aquí. Entonces tengo una función que solo depende de variable y, una función que solo depende de variable t, y ambas están, la multiplicación de esas funciones me da la función ecuación. Fíjate que es la definición. ¿Sí? Entonces, eso me permite decir que esta es una ecuación de variables separables. Bien. ¿Sí se aclaró la duda? Sí, profe. Ok. Aquí otro comentario. Debo aprovechar este ejemplo para explicar algo que mencioné en la definición. Y es que la elección de esta G y de esta H había dicho que no era única. Pues bien, fíjense que la G uno la puede elegir como este término de acá y la H como este término de acá.
Pero fíjense, como esta es una multiplicación de fracciones, si ustedes aquí agregan un número, por ejemplo, 4, ¿no? Y acá agregan otro número que es el mismo número 4. Pues fíjense que cuando hagan el producto de estas dos fracciones, perdón, los 4 se cancelan. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con ello? Que esta fracción se puede factorizar también en esta expresión. Y si se fijan, esta puede ser una nueva GDT, digamos, vamos a borrarlo. Entonces, con el 4 uno puede definir esto como otra función GDT. Y esto pues es otra función h de y. Digamos h tilde. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este ejemplo, no solo podemos decir que es de variables separables, sino que podemos dar infinitas funciones g y h que cumplen la definición. ¿Okay? La manera es, por ejemplo, haciendo esta observación tonta, ¿no? De que si yo agrego algo en el denominador y agrego eso mismo en el numerador, pues bueno, cuando haga la multiplicación obtengo esta misma expresión. ¿Okay? Entonces así lo puedo hacer para cualquier número, digamos 8, y aquí cualquier número. ¿Ya? Entonces aproveché este ejemplo para clarificar esta observación de que las funciones g y h no son únicas, pueden haber muchas. Muy bien. Entonces, bien, esta ecuación es de variables separadas. Esta, digamos, familia de ecuaciones diferenciales es bastante general. ¿Okay? De hecho, en particular, contiene a varias de las ecuaciones que nosotros ya hemos venido trabajando. Aunque no las hemos resuelto, la hemos venido trabajando. Por ejemplo, en el caso que la función ecuación solo dependa de una de las variables, digamos, una función que solo dependa de la variable t. Esta es una ecuación que se puede presentar. Este es un tipo de ecuación que, por ejemplo, apareció cuando estábamos estudiando el campo de pendientes. ¿Sí recuerdan? Cuando estábamos estudiando cómo conseguir el campo de pendientes de una ecuación, esta situación era un caso especial que me sugería cómo iba a ser la elección de los puntos. ¿Sí lo recuerdan? Que si uno elegía los puntos que se encontraban en una misma línea, los demás pendientes o las demás direcciones las iba a obtener simplemente trasladando las direcciones en esa línea. ¿Sí lo recuerdan? Esta ecuación sí le había aparecido. ¿Sí? En este caso, pues al no ser una ecuación que dependa de la variable y, es decir, en nuestro plano ty no dependía de la altura. Lo que uno hacía era elegir una línea horizontal, encontrar las direcciones en esa línea horizontal, y para obtener el resto de campo de pendientes, lo que uno hacía es esa línea horizontal, trasladarla hacia arriba y trasladarla hacia abajo. ¿Okay? Entonces, ojo, recuerden eso. Hace parte del tema, los temas del curso. Muy bien, pero en este caso, para nuestro nuevo tema, estas ecuaciones son de variables separables. ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente, si no depende de la variable y, yo puedo definir a mi función h de y como la función 1. ¿Sí? Eso es válido. La función h de y sea mi función constante 1. ¿Ok? Entonces, con esa observación, pues de nuevo estas ecuaciones se pueden ver como el producto de una función g de t y una función h de y. Entonces, estas en particular son también de variables separables. Completamente análogo cuando la función ecuación dependía solo de la variable y, de la variable dependiente. Exactamente el mismo comentario. Podemos ahora elegir nuestra función g de t como la función constante 1. Estas ecuaciones, recuerden que las llamamos autónomas, cuando no dependen de la variable independiente, ¿no? Estas ecuaciones autónomas también son unas ecuaciones de variables separadas. Bien, entonces un par de ejercicios, de ecuaciones más y ya pasamos al método para resolverlas.
Digamos, pueden decir si esta ecuación de acá es de variables separables, sí o no, y en caso que sí, cuál es la función g de t y cuál es la función h de y. Habría que despejar el y'. Vamos en este ejercicio, ¿no? En este ejemplo. Les preguntaba si pueden determinar si esta ecuación es de variable separable o no. En caso que sí, pues decir quién es la función g y quién es la función h. Profe, ahí se despeja el y', ¿cierto? Sí, de hecho, la definición que sea separable es que cumpla la definición. Entonces, para ver que cumpla la definición, pues fíjense que la definición nos dan en forma explícita, ¿no? Aquí esta ecuación está dada de forma implícita, ¿recuerdan? Entonces, sí. Para ver si la definición se cumple, debo despejar y' para darla así de manera explícita. Profe, Sí, es separable. Adelante. ¿Cuáles serían las funciones g y y? G de T sería Y H, la otra Bueno, función acá hay que no tener cuidado que no aparece sería G T, de ¿no? X. Ok. G de X sería Bueno, G de X sería 1 sobre X y H de Y sería Y. A mí no quedaría menos 1 sobre exacto. x. Sobre 1. El menos hay que agregar, definirlo en alguna de las dos funciones, ¿no? Sí, exacto. El compañero lo dijo bien, pero le faltó el menos, ¿no? ¿Dónde va el menos? Si lo quieres definir en la función g de x o lo quieres definir en la función h de y. No lo definiste en ninguna de las dos. ¿Ok? Sí, señor, me pasé por alto la. Claro, entonces eso es importante, ¿no? Entonces, bien, sí, si despejamos, esta sería la expresión en forma explícita, ¿ok? Entonces, sí tenemos esa posibilidad de elegir, por ejemplo, g de x como 1 menos 1 sobre x, todo esto, y h de y como simplemente y. O puedo decir que g de x es 1 sobre x y h de y es menos y. Eso también, en definitiva, es de variable separable. ¿Ok? Entonces, esta ecuación, ¿será que es de variables separables? Ya con este sería el último ejemplo, y creo yo que ya quedaría claro el concepto de variables separables. ¿Esta ecuación es de variables separables? ¿Sí o no? En caso que sí, decir quién es la función g, quién es la función h. ¿No sería igual al segundo caso? Ojo, aquí hay una suma, ¿sí? Pero no es una suma sola. Es una suma compuesta con una función, que es bastante especial, la función seno. Entonces habría que ver, o sea, no es el mismo caso 2. Habría que ver qué se puede hacer acá. ¿De acuerdo? Profe, ahí no sería si seno de X en una función y seno de Y en otra. O sea, ¿cuál sería primero tu respuesta? ¿Sí o no? ¿Si es de variable separable o no? Sí. ¿Y cuáles serían la G y la H? G sería seno de X y H sería seno de Y. O sea, que esto es igual a seno de X por seno de Y. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí. No, eso no es cierto. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste esa factorización? No, eso no es cierto. No es separable, ¿no? ¿Y cuál sería el argumento? ¿Por qué? Pues porque tenemos una suma. No vamos a dividir, digamos, seno de X más seno de Y. Pero Profe, ¿y recuerden, eso no es una identidad? claro, Quedaría seno sí, de la A identidad por de la coseno de B. suma de ángulos. ¿Cómo es esa identidad? Seno de A por coseno de B
más seno de B por coseno de A. Entonces sería seno de X por coseno de Y más seno de Y por coseno de X. Entonces, claro, si ustedes utilizan esa identidad que acaba de decir el compañero, se puede escribir esto como como dos productos, ¿no? Un producto sumado con otro producto. Ahora, en esa nueva expresión, ¿sí pueden separar las variables? Pues intenten despejar. ¿Sí se pueden separar? Sí, ojo, por la suma inicial, no se engañen, ¿no? Recuerden que hay una composición y esta cumple una identidad. Utilizando la identidad que nos recordaba el compañero, en efecto, queda una suma de dos productos, ¿no? Si intentamos despejar una de las variables en esos productos, pues no se va a poder. Vamos a tener el mismo problema de antes. ¿Okay? Si despejamos una de las variables, vamos a obtener una función que depende de una sola variable, por ejemplo, g de x, pero la otra función sí va a depender de las dos variables. ¿Ok? Es decir, utilizando la identidad que el compañero dice, queda claro que no se puede separar las variables. ¿Por qué? Porque cuando intentan factorizar van a tener este problema que les explicaba antes. ¿De acuerdo? No va a ser de variables separadas. ¿Por qué es importante utilizar esa identidad en este caso? Porque ahí con certeza podemos ver que no se puede factorizar una de las variables. En cambio, si está aquí seno compuesto con una suma, en principio no podríamos decir, ¿no? Tenemos que haber utilizado la identidad para ver que en efecto no se puede factorizar. Pero fíjense, ¿por qué es importante incluso tener en cuenta esa identidad? Porque, por ejemplo, ahora ustedes pueden responder si esta es separable o no es separable. Esta que está aquí, esta última, ¿es de variables separables, sí o no? Muy bien, entonces esta última, ¿es de variables separables, sí o no? Pues el compañero que dijo la identidad, si aquí aplica la identidad, se dará cuenta si es o no de variables separables. Ojo, muchachos, nos tiene que quedar claro cuándo una ecuación es de variables separables o no. ¿Ok? Que vamos a utilizar métodos para resolver esas ecuaciones. Entonces, primero, lo más importante es,
o lo primero, es poder reconocer cuándo una ecuación es o no es variable separable. ¿Mm? Porque cuando aprendamos más métodos para resolver otro tipo de ecuaciones, lo primero que uno debe aprender es a identificar esas ecuaciones. Ahí se cancela. ¿Ok? Entonces, si aplican la identidad que dijo el compañero y restan este término que está aquí, pues va a quedar seno de y por coseno de x. Y eso claramente es de variable separable. Entonces, esta última ecuación sí es de variable separable. Entonces, coloqué este ejemplo aquí al ladito de este porque fíjense, cuando ustedes ven una suma, ustedes dicen, pues bueno, ese gracias a este ejemplo, pues eso como que no puede ser de variables separables, ¿no? Pero fíjense que esta suma está compuesta con la función seno. Entonces, si hacemos esta resta de aquí, fíjense que esta nueva expresión sí es de variable separable. ¿Ok? Entonces, a pesar que hay una suma aquí que pueda generar confusión, hay que tener en cuenta la función seno o la función con la que se esté haciendo la composición aquí, ¿no? Entonces, esta sí es una ecuación de variables separables. Muy bien, entonces, por favor, atentos a eso, a poder reconocer las ecuaciones. Entonces, bien, ahora pasemos a explicar la forma que se pueden resolver estas ecuaciones de variables separables. Bien, entonces, la explicación que voy a dar a continuación es la explicación formal de qué es lo que uno hace para separar las variables. Muchos profesores tienden a explicar este procedimiento simplemente diciendo que piensen esta expresión, este símbolo de y sobre dt como un fraccionario, cosa que está mal, que lo piensen como un fraccionario y el dt lo pasen a multiplicar a este lado, ¿ok? Y el h de y, que depende de y, lo paso a este lado. De alguna manera como que pase a la izquierda todo lo que dependa de y y pase a la derecha todo lo que dependa de t. ¿Okay? Y en ese procedimiento ustedes lo que hacen o lo que les sugieren que hagan es que el dt que está aquí dividiendo, entre comillas, pase acá a multiplicar. ¿Okay? Esa forma que nos dicen no es correcta. Esa forma nos dicen es para que recordemos el método. ¿Okay? Recordemos el resultado del método. Pero el procedimiento correcto es el siguiente. Si uno pasa la función h de y acá, que está multiplicando, la pasa a dividir, pues fíjense que esta igualdad que se encuentra aquí es una igualdad de funciones. Esta es una función que depende de variable t y esta de acá del lado izquierdo es una función h que depende de y, ¿verdad? Pero no deben olvidar que la variable y es una variable dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable, que la variable y a su vez es una función. ¿Ok? Es decir, esta variable y también depende de t. Lo que quiere decir entonces esta igualdad es que esta es una igualdad de funciones de variable t, ¿no? G de t, y acá es h de y de t. Esta es una compuesta de dos funciones, ¿no? Y este es el y prima. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como estas dos son funciones de variable t, ¿okay? Dos funciones iguales de la misma variable, en particular, deben tener la misma integral. Si dos funciones son iguales y ambas de variable t, pues quiere decir que la integral de cada una de ellas con respecto a t deben ser iguales. ¿Okay? Entonces,
Entonces, directamente del lado derecho nos queda resolver una integral. La integral de la función g de t. Pero la integral del lado izquierdo, en principio, parece algo, pues, como no queda claro qué debo integrar. Pero fíjense que una sustitución de las que utilizamos con frecuencia en nuestros cursos de integral, por ejemplo, u igual a esta variable, es decir, u igual a la función y de t. ¿Cuánto es el diferencial de u? ¿Sí se ve lo que estoy escribiendo? Por favor, ¿me confirman? Es que esta parte Sí, no sé profe. si se ve. Sí, señor. Ah, ok. Entonces, bien, si tomamos en esta integral la variable y de t como la variable u, ¿cuánto es el diferencial de u? Recuerden que estas ¿T? dos... No. Ojo, Y' estoy con sustituyendo. respecto a t. ¿Y qué más? Diferencial de la variable u es y', ¿sí? De t, esto significa de y con respecto a t, multiplicando, ¿por qué? Por el diferencial de t. ¿Se recuerdan? Integral, ¿no? Hacen u igual a x a la 2, ¿no? De u es igual a la y' de este, que sería 2x, por el diferencial de la variable, de x. Acá es igual, la derivada de la función que está aquí por el diferencial de la variable. Lo mismo. Ok, entonces, ¿qué resulta cuando uno hace esta sustitución? Déjenme borrar esto de acá. Cuando uno hace esta sustitución en la integral de la izquierda, pues que la integral de la izquierda se va a convertir en 1 sobre h ¿de qué? Y de t, pero y de t ahora va a ser mi variable u. ¿Okay? ¿Y cuánto es de u? Pues fíjense que aquí aparece y' por dt. Entonces, esto va a ser igual a esto. Haciendo esta sustitución, la integral de la izquierda es igual a 1 sobre h, la variable u, por du. ¿De acuerdo? Esa simple sustitución deja claro cuál es la integral del lado izquierdo. Ahora acá el pequeño comentario, la pequeña observación es que u es una variable, ¿no? Una letra cualquiera, es una variable muda, le suelen decir. Entonces, pues, integrar esto con la variable u es lo mismo que integrar, con respecto a una variable cualquiera. Entonces, puede ser, por ejemplo, y. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia. Aquí se está integrando con respecto a t. Cuando se hace esta sustitución, se integra pues con respecto a u. Pero u es una variable, una letra cualquiera, una variable muda. Se puede cambiar por la y inicial. Entonces, ojo, esta integral es con respecto a t y esta integral de acá es con respecto a y. ¿Okay? Entonces, paso en limpio lo que acabo de explicar. Entonces, si hacemos la sustitución y igual a y de t, bueno, acá es la variable u y luego u es variable muda, se cambia por y. Uno obtiene que esta es la sustitución y entonces la integral del lado izquierdo se convierte en simplemente integrar 1 sobre h de y con respecto a la variable y. ¿Ok? Entonces, este es el método para resolver ecuaciones de variables separables. ¿En qué consiste? En, entre comillas, separar las variables de la ecuación. ¿Cómo se separan las variables? Pues la manera en que se separan las variables, fíjense, es este procedimiento formal que acabamos de explicar. No se pasa nunca el de t que está aquí dividiendo a multiplicar, eso no se hace. Se hace, en efecto, lo que se hace es esto. ¿Ok? Pero ojo, entiendan la diferencia. Como el resultado de hacer esa separación de variables es esta, es la integral de 1 sobre
y sobre h por dy. Muy bien, entonces, ¿se entendió el método? ¿Cuál va a ser el resultado del método? Ok, ¿cuál va a ser el resultado del método? Solo para redondear. Pues bueno, el resultado de esta integración. ¿Sí? Porque el resultado de la integral de la parte izquierda de esta igualdad va a ser una función de variable y. ¿Ok? Entonces, si podemos despejar esa variable y en términos de t, pues sería una forma explícita de la solución. Si no la podemos despejar, pues la solución puede quedar de manera implícita. Muy bien, entonces veamos ejemplos. La ecuación, por ejemplo, la primera ecuación que colocamos en la clase de hoy fue esta. Y' igual a y por t. Y habíamos dicho que en efecto es una ecuación de variables separables, ¿no? La función g de t es simplemente t y la función h de y es simplemente y. Entonces, si yo quiero separar las variables para encontrar una función y, pues lo que hago, entre comillas, es como separar las variables despejando. ¿Okay? Eso significa integrar del lado izquierdo todo lo que dependa de y en la ecuación y integrando del lado derecho lo que depende de t en la ecuación. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el resultado de esta integración? El resultado de la integración del lado derecho va a ser pues, t más una constante. Recuerden que son integrales indefinidas. Y el resultado de integrar la parte izquierda, ¿cuánto es? 1 sobre y, la integral de eso es logaritmo de y. ¿De acuerdo? Entonces uno obtiene acá, de hecho, logaritmo del valor absoluto de y. Y acá sería integrar de t va a ser t al cuadrado sobre 2 y, pues como es una integral indefinida, más una constante c. Entonces, digamos, en este caso, pues bueno, la ecuación, la función final que obtuvimos es esta, pero se puede, de hecho, dar de manera explícita. Una manera de despejar y para dejar todos en términos explícitos, pues uno aplica exponencial en ambos lados de la igualdad y obtiene, digamos, esta expresión. Y de t igual a este término. Muy bien. ¿Se entendió este primer ejemplo? ¿Alguna pregunta, duda? Ok, entonces, comentarios y observaciones de este método, pues como hemos notado, este método se reduce a realizar un proceso de integración. ¿Okay? Entonces, eso de una nos sugiere algo, y es que tenemos que tener claro cómo integrar, recordar cómo son los métodos de integración, ¿no? El éxito de poder encontrar soluciones con este método es justamente qué tanto podemos integrar las expresiones que resultan de separar las variables. ¿Okay? Entonces, esta es una primera observación y sugerencia, ¿no? Hay que recordar los procesos de integración. Entonces, veamos otras ecuaciones, digamos, para ir repasando y ir entendiendo el método. Esta ecuación que se encuentra aquí es nuestra ecuación del modelo logístico, ¿no? De nuestro quiz. Y esta es una ecuación de variables separables, ¿verdad? Les pregunto, ¿por qué es una ecuación de variables separables? ¿Cuál es la justificación? A ver si nos quedó claro cómo identificar las ecuaciones. Les pregunto, ¿esta ecuación es de variables separables? ¿Sí o no? En cualquiera de los dos casos, justificar. ¿Por qué?
Sí, sí es separable, profe. Sí, sí es separable, pero ¿cuál es la justificación? O dicho de otra forma, ¿cuál es Porque la solo elección de? porque aquí esta función está dependiendo solo de la variable, depende de la variable de b. Exacto, no depende de t, depende solo de p. Y eso habíamos dicho que era uno de los casos especiales, ¿no? G de t se puede elegir como simplemente 1, ¿ok? Y la función h de p en este caso sería pues toda la ecuación, porque todo depende de p. Entonces, en efecto, es una ecuación de variables separables. Luego podemos encontrar o intentar encontrar una solución haciendo esta integración de las variables separadas, ¿ok? Entonces, a modo de simplicidad, solo es para recordar este proceso de integración, vamos a suponer que la constante k y n son 1, ¿no? Para simplificar. Entonces, la ecuación que queremos resolver es esta, ¿no? Y como habíamos explicado antes, la manera de resolverlo es realizar un proceso de integración de las variables separadas, ¿no? Algo aquí por comentar que va a suceder siempre es que cuando la función ecuación no depende de la variable t, pues cuando hagamos la separación de variables y vayamos a integrar, pues de hecho vamos a obtener, perdón, en la parte derecha siempre la integral de dt. ¿Ok? Es decir, que en este proceso de integración, que en principio hay que hacer dos integrales, vamos a tener que hacer solo una, la del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque del lado derecho siempre va a ser, el resultado siempre va a ser t más c. ¿Ok? De nuevo, esto se debe cuando la función ecuación no dependa de la variable t. ¿Ok? Entonces, para resolver esta ecuación diferencial mediante este método, lo que necesitamos es resolver la integral acá que se encuentra del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, a modo de que repasemos y recordemos de nuevo, esto es importante, ¿podrían calcular la integral de la parte izquierda de esta igualdad? ¿No? Es una integral de una fracción 1 sobre 1 menos p multiplicando a p. Todo eso con respecto a p. ¿Sí? Entonces, para recordar integrales, por favor, resuelvan esta integral del lado izquierdo. Pues va a ser por fracciones parciales. Sí, de hecho es la forma en que pues sí, se sugiere, ¿no? Cuando recordamos ya de una vez, cuando tenemos una fracción, ¿no? Pues uno lo que intenta hacer es, pues, bueno, ¿será que lo que está arriba es la derivada de lo que está abajo? ¿No? Para hacer como una especie de logaritmo. Y pues bueno, en estos casos en el que la fracción, el denominador, ¿no? Es como un polinomio, ¿no? Uno lo que busca es tratar de factorizar el denominador y luego tratar de simplificar toda la fracción. La forma en que uno simplifica la fracción es este método de fracciones simples o fracciones parciales. ¿Okay? Entonces sí, hay que hacer esa forma, hay que aplicar esa forma para resolver esta integral. Entonces, porfa, intenten hacerlo, ¿no? Hay que
Recuerden que el viernes es el taller y el próximo lunes el parcial, entonces hay que hacer estas integrales cuando nos aparezcan. Si hicimos la integral, Profe, quedaría logaritmo de P menos logaritmo de 1 menos P, logaritmo de P, menos logaritmo de 1 menos P. no, menos logaritmo de 1 menos P. Todo eso en valor absoluto, supongo, o no. Sí, sí, profe, en valor absoluto. Entonces, ok, vamos a verificarlo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, la parte izquierda, pues una forma en general de simplificarlo es escribir esta como la suma de fracciones donde vamos a encontrar unas constantes A y B. En este caso son constantes porque recuerden, ¿no? El método dice que si el término que aparece en el denominador es de grado 1, un polinomio de grado 1, arriba va una constante, ¿no? Si acá apareciera un término de grado 2, un polinomio de grado 2, arriba debe aparecer algo de grado 1. Sería, por ejemplo, BP más C, ¿no? Por ejemplo. Estos son de integrales, ¿no? Muy bien, entonces si uno quiere describir esta fracción en la suma de dos fracciones más simples, pues lo que debe hacer es desarrollar, ¿ok? Igualar numeradores. Cuando igualan numeradores, pues lo que obtienen es esto. Entonces van a obtener un sistema de ecuaciones para las constantes A y B, que pueden resolver como les parezca. En este caso, la constante A es 1 y B pues también es igual a 1, ¿no? Entonces, si uno quiere entonces integrar la parte izquierda, lo que debe es integrar 1 sobre P, ¿no? Que es la constante A igual a 1, y B también es igual a 1, entonces debe integrar 1 sobre P más integrar 1 sobre 1 menos P. ¿De acuerdo? Entonces, como decía el compañero, el resultado de esta integral es logaritmo del valor absoluto de P, y de este lado sería menos logaritmo del valor absoluto de 1 menos P. ¿Okay? Muy bien, así. ¿Está bien? Entonces, a modo entonces, este sería el resultado de nuestra integral del lado izquierdo. Del lado derecho ya sabemos que es T más C. Pero bueno, en este caso, digamos, la expresión que tenemos aquí es una expresión que podemos simplificar, ¿no? Digamos, para simplificarlo, por ejemplo, utilizamos propiedades del logaritmo, cuando aparece un menos, ¿no? O en general, cuando se está multiplicando un número a la función logaritmo, pues ese número pasa a ser exponente del término que está aquí. Entonces aquí tenemos un menos 1 pasa a exponente, entonces quedaría 1 sobre 1 menos P. ¿De acuerdo? Esa fracción. Y aquí quedaría una suma. La propiedad del logaritmo de la suma dice que pues, el logaritmo de la suma de dos términos va a ser igual al logaritmo del producto de esos dos términos.
¿Sí? Entonces, pues, esto es simplemente utilizando propiedades del logaritmo para dejar una expresión más simplificada como resultado, ¿no? Sería P sobre 1 menos P igual a una constante por la exponencial de T. De hecho, uno aquí puede seguir como tratar de despejar la variable P y dejarla todo en términos de T. ¿Ok? Pero igual ya aquí ustedes pueden dar el resultado de manera implícita. Entonces, ¿está bien? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ok, entonces falta un par de segundos para que se acabe esta sesión. Entonces, vamos a concluir la clase haciendo un par de observaciones importantes de este método. Y es que el método falla cuando uno quiere encontrar todas las soluciones de una ecuación. ¿Ok? Es decir, la expresión que aquí hemos obtenido es una expresión, fíjense que aparece una constante C, a medida que yo esta constante C la modifico, todas estas expresiones son soluciones. Entonces una pregunta natural es preguntarse si la expresión que se obtuvo con este método es una expresión de todas las soluciones de la ecuación. ¿Ok? Entonces la observación que haremos es unas situaciones en donde eso falla. Entonces vamos a concluir la clase con el comentario que les decía, ¿no? Situaciones en las que este método falla y que debemos tener en cuenta. Entonces, analicemos el siguiente ejemplo. La ecuación es y' o de y con respecto a t igual a y al cuadrado. Bien, esta es una ecuación, por supuesto, de variables separables, ya que la variable, la función ecuación no depende de la variable t. ¿Sí? Como no depende de la variable t, pues g de t se puede elegir como 1 y h de y como y al cuadrado. Perfecto. Es de variables separables. Entonces, nuestro método nos dice que debemos, una manera de obtener soluciones de esta ecuación es haciendo la integración de las variables separadas. ¿Ok? Comillas de eso. ¿Qué significa? Pues integrar por una parte 1 sobre la función h de y, en este caso 1 sobre y al cuadrado, y del otro lado integrar la función que dependa de t, que en este caso es la función 1. ¿Okay? Entonces integrar simplemente de t. Como ya habíamos dicho, pues si hacemos esta integración, la integral del lado derecho siempre va a dar t más c, siempre que no dependa de t la función ecuación. Y pues si integramos 1 sobre y al cuadrado, recordamos que la manera en que se resuelven estas integrales es si el exponente es diferente de 1, pues uno simplemente sube este y a la 2 lo sube en esta fracción a la forma y a la menos 2, y la manera en que uno integra es pues, con la regla de exponentes de integración, ¿no? Que es sumarle 1 al exponente y ese número pues multiplicárselo, ¿no? En este caso el resultado de ese proceso que conocen bien es 1 menos 1 menos 1 sobre y. ¿Okay? ¿Okay? Sí. Muy bien, entonces este sería el resultado de integral, ¿no? Integrales pues bastante conocidas. Ok, entonces de este proceso, fíjense que obtenemos una familia de soluciones para esta ecuación. ¿Cuál familia? Pues depende de cómo yo vaya modificando la constante c, si la pongo cada vez más grande o cada vez más pequeña, pues todas estas expresiones van a ser solución de la ecuación. Okay, si uno despeja para dejarlo de forma explícita, obtiene que la familia de soluciones que se obtienen por este método es de la forma y igual a menos 1 sobre t más c. ¿Ok? Esta es la forma de las soluciones de este método. Ahora, la pregunta que inicia este comentario es, bueno, ¿será que todas las soluciones de la ecuación son de esta forma? Bien. Entonces, introducimos este problema
haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la solución que cumple la siguiente condición inicial? Que y evaluado en 0 sea igual a 0. ¿No? ¿Ok? Entonces, si esta es la solución, digamos, si esta es la expresión que es la solución, que son todas las soluciones de la ecuación, ¿no? Sin duda, en esta familia de ecuaciones, de funciones, perdón, en esta familia de funciones, debe haber una que cumpla esta condición inicial. ¿De acuerdo? Entonces espero se entienda lo que estamos diciendo, ¿no? Si esta familia de funciones son todas las soluciones de la ecuación, en particular, una de esas funciones debe ser la que cumple esta condición inicial. Que y evaluado en 0 sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, bien, supongamos que estas son todas las soluciones. Pues bueno, vamos a encontrar, entonces se supone, debemos poder encontrar C que cumpla esta condición inicial. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esa C? Recuerden, eso lo hicimos en unos ejemplos. Pues lo que uno hace simplemente es evaluar esta función, ¿no? En t igual a 0. ¿Okay? Y luego despejar para encontrar la C apropiada que cumple la condición. ¿Cuál sería la condición? Pues que y evaluado en 0 sea todo igual a 0. Bien. Vamos pues. Entonces, Mira, Toby. no sé si alguien quiera preguntar. Perdón. ¿Vale? ¿Tenemos de almuerzo? Pero ahí hay yuca y papá se la quitamos, ¿no? Sí. Y pescado, pues, Parece que ya resolvió lo del almuerzo. Bien, entonces, si quiere encontrar la constante C que cumpla esta condición, pues evalúo simplemente en t igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué resultado tengo? Bueno, aquí, perdón, aquí es t igual a 0. ¿No? Entonces, vamos a escribirlo porque lo anoté mal. Entonces, bien, si esta fueran la familia de soluciones, ¿qué pasa cuando y lo igual a 0? Pues quedaría en este caso menos 1 sobre t igual a 0, quedaría aquí solo la constante C. Bien. Les pregunto, ¿qué constante C cumple esta condición que se encuentra aquí? Repito, muchachos. Si esta familia de funciones que se encuentra aquí, que obtuvimos por el método, si estas fueran todas las soluciones, en particular, esta familia debería incluir la solución que tiene esta condición inicial, que evaluada en 0 pase por 0. Bien, entonces para ver en efecto que hay una función aquí que cumple esta condición inicial, debería cumplirse lo siguiente, y es que debería poder encontrar una constante C tal que menos 1 sobre C sea igual a 0. Les pregunto, ¿qué constante C cumple eso? Profe, pues yo iba a decir que es 0, pero ahí se indetermina, ¿no? Exacto. C igual a 0 no puede ser, porque exacto se indetermina. Entonces, entonces, ¿cuál sería el valor de C? ¿Infinito? Infinito no es un número, ¿no? -1.
menos 1. Menos 1 no funciona. De hecho, ningún número. ¿No? Recuerden, para que una fracción, una fracción sea 0, el numerador es el que debe ser 0. ¿No? Aquí el numerador es menos 1, eso nunca se va a hacer 0. Es decir, no hay C, no hay. Sería 0 sobre 1. No hay ninguna C, que cumpla esto. Que menos 1 sobre C sea igual a 0. No hay ninguna. ¿Ok? No hay ninguna C que cumpla eso. ¿Qué quiere decir entonces para nuestro caso? Quiere decir que la solución que cumple esta condición inicial no puede pertenecer a esta familia de funciones. ¿Por qué? Porque si perteneciera, acabamos de ver que llegamos a alguna contradicción. No hay ninguna constante C que cumpla esto. Entonces, eso implica que la solución que pasa por 0, que t que evaluado en 0 sea 0, no está aquí. Esta no está aquí. Digamos, no está en esta familia. ¿Sí? Entonces, fíjense, gracias al método de variables separables encontramos una familia de soluciones de la ecuación. Pero esta familia de soluciones no son todas. No incluye, por ejemplo, en este ejemplo particular, no incluye la solución que evaluada en 0 pase por 0. Es decir, fíjense en esta ecuación que la solución y de t igual a 0 es una solución de esta ecuación. ¿Sí? Esta función que está aquí es una solución de la ecuación que no pertenece a esta familia de funciones. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, de este ejemplo y de estos comentarios surgen entonces algunas sugerencias, y es que cuando ustedes les pidan resolver una ecuación diferencial y les dan una condición inicial, ¿okay? Ustedes, si la ecuación es de variables separables, por supuesto, podrían intentar encontrar soluciones separando las variables, como el método indica. Pero esto que acabamos de ver nos dice que esta familia quizás no cumple la condición inicial. ¿Por qué? Porque esta familia de funciones no son todas, en principio. Entonces hay que estar atento a esto, ¿no? Si les dicen, encuentren todas las soluciones de esta ecuación, pues ustedes con el método de separando variables obtienen esta familia, pero fíjense que esta familia no incluye la solución constante y igual a 0. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un último comentario para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, aquí la advertencia es que y igual a 0 es una condición, es una solución de la ecuación. Entonces, pues acá hay otro ejemplo para que nos demos cuenta, para redondear en este hecho, pero lo explico desde este ejemplo, ¿verdad? Por falta de tiempo, sí, mejor lo explico acá. Y es que, esencialmente, este método, fíjense, está teniendo un problema. Vamos a explicarlo en este mismo ejemplo. Y es que cuando ustedes quieren encontrar soluciones separando las variables, recuerden que ustedes, la primera parte es este término de acá, esta función de acá, pasarla a dividir. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes hacen un número, lo pasan a dividir, eso es un procedimiento que va a estar bien solo si el número que está acá es diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes están haciendo este proceso de separando las variables e integrando por ambos lados, ustedes implícitamente están suponiendo que esta función de acá no es 0. ¿Por qué? Porque si fuera 0, pues no puedo hacer esta integral.
Entonces, ustedes, ojo, implícitamente están suponiendo que esta no es 0 y entonces todo el procedimiento que realizamos es válido solo si la función y no es 0. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es esta falencia de este método. Este método funciona siempre y cuando no consideremos los ceros de la función y, perdón, de la función h de y, que sería en este caso y al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los ceros de esta función? Los ceros de y al cuadrado, el único cero es 0. ¿No? Entonces, como esta función es 0 en 0, en y igual a 0, esa va a ser una solución, recuerden que el nombre le dimos solución de equilibrio. Esta va a ser una solución que debemos tener en cuenta y que por supuesto es una solución que no va a aparecer en este procedimiento. Entonces, quiero que me confirmen si quedó claro esto, porque esto es importante. Y si no, pues por favor pregunten para aclararlo. Entonces, es solución, o sea, no es solución solo cuando y vale 0. No, lo que estoy diciendo es que en y igual a 0 es una solución, ¿no? Y igual a 0 es una solución. ¿Por qué? Porque, bueno, acá y al cuadrado, no, si es 0 al cuadrado es 0, y la derivada de una función constante también es 0. Entonces, y igual a 0 es una solución. Lo que estoy diciendo es que las soluciones que son constantes, es decir, las soluciones que son ceros de la función ecuación, no son soluciones que aparecen en el procedimiento de variables separadas. Eso es lo que estoy diciendo. No aparecen. ¿Por qué? Porque cuando ustedes que está multiplicando pasa a dividir, para que este integral tenga sentido, el de abajo no puede ser 0. ¿Okay? Entonces, la frase resumen de esta problemática es la siguiente. El método de variables separables me produce soluciones de la ecuación, pero en esas soluciones no aparecen las soluciones constantes. ¿Okay? Es decir, no aparecen las soluciones que hacen 0 la función ecuación, las que nosotros llamábamos soluciones de equilibrio. Insisto, esto es importante. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Entonces, pues bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a poder terminar el resto de las cosas que traía preparadas, pero les quería, digamos, insistir en este hecho en un ejemplo más, ¿no? Entonces, quedan 4 minutos, pero expliquémoslo un poco rápido en este nuevo ejemplo para que quede un poco más claro este comentario de que el método de variables separables excluye las soluciones constantes, ¿no? Si en este caso quisiéramos resolver esta ecuación de nuevo, la función ecuación no depende de t, es de variable separable. Luego, la manera de resolver o encontrar soluciones es separando las variables, integrando las variables separadas. El lado derecho directamente queda t más c. El lado izquierdo sería integrar esto, ¿no? Recuerden que esto pasa acá a dividir. 1 sobre y más. Si uno resuelve el lado izquierdo, obtiene que esta integral de 1 sobre y va a ser logaritmo de valor absoluto de y, más la integral de y, que sería y al cuadrado sobre 2, igual a t más c. Entonces, fíjense que la función ecuación es 0 para el caso en el que y sea igual a 0. ¿De acuerdo? Si y es igual a 0, toda esta función ecuación es 0. Entonces, lo que acabo de explicar es que la solución entonces y igual a 0 es una solución que no está teniendo en cuenta este procedimiento. ¿Okay?
Entonces vamos a verificar ese hecho. Profe, Pues, una fíjense, pregunta. ¿sí? Sí, ¿La adelante. constante siempre va a ser a un lado? ¿La constante va a ser qué, perdón? A un lado nada más. La constante sí. Ah, sí, como en ambos lados es una integral indefinida, en ambos lados sale una constante, es decir, del lado izquierdo sale una constante C1, del lado derecho sale una constante C2, pero pues bueno, ¿qué estoy implícitamente haciendo? Pues la C1 la paso acá a restar y todo eso me produce una nueva constante. Entonces solo lo dejo de un solo lado. Ah, bueno, sí, señor, gracias. ¿Sí? ¿Sí se Sí, entendió? sí, señor. Ok. Sí, aquí formalmente sale una constante, acá sale otra constante de los dos lados, pero pues nos simplificamos la vida y lo que hacemos es esta constante de acá la pasamos a restar, ¿no? C1 menos C2, y eso en el fondo es otra constante que vamos a llamar C. Entonces siempre la ponemos de un solo lado. Ok, entonces, de nuevo, insistiendo en este hecho, la solución constante y igual a 0, gracias al comentario anterior, no está siendo contemplada en estas soluciones. ¿Okay? Fíjense que en la expresión misma que obtuvimos para la solución, nos dice que de hecho esa función no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Les pregunto, ¿cuándo logaritmo está bien definido? La función logaritmo, ¿cuándo está bien definido? La función logaritmo natural. Tienen que recordar que la función logaritmo natural no está definido para los valores iguales a 0, ¿no? Logaritmo de 0 no está definido. ¿Sí? El logaritmo se indetermina cerca del 0, ¿no? De hecho, tiende a menos infinito. Deben recordar eso. Entonces, fíjense, la misma expresión final que se obtuvo del método nos dice que esa solución ya igual 0 no puede cumplir esta relación, no puede cumplir esta igualdad. ¿Por qué? Porque no está definido la función logaritmo en y igual a 0. Entonces, de nuevo, redondeamos haciendo el mismo tipo de pregunta. Esta expresión de aquí tiene todas las soluciones de la ecuación, en este caso 5, perdón que aparezca 3. Entonces la respuesta es que no, y falta la solución de equilibrio y igual a 0. Okay, entonces, si ustedes quieren responder a la siguiente pregunta, ¿cuáles son todas las soluciones de esta ecuación? Pues bueno, un grupo de soluciones son todas las que obtengo por este método de variables separables. Sería un grupo. ¿Cuál sería el siguiente grupo de soluciones que no aparecen aquí? Las soluciones de equilibrio, es decir, las soluciones constantes que hacen 0 a la función ecuación. Muy bien. Entonces, pues bueno, de mi parte sería todo por la clase de hoy. No sé si tengan dudas o preguntas. Y negativos. Perdón, no escuché bien. Para y negativos el logaritmo tampoco se determina. Ah, claro, pero por eso cuando uno hace el proceso de integración, uno coloca valor absoluto, ¿no? Entonces, este número en valor absoluto es siempre positivo. Recuerden, la función valor absoluto siempre es una función positiva. Entonces, no hay problema con los negativos porque se está colocando el valor absoluto. Entonces, el único problema de esta expresión es en 0, porque este número de aquí es mayor o igual a 0, ¿no? Un valor absoluto. El único problema es en 0. Y ya la advertencia que le había hecho es que justamente las soluciones constantes, es decir, las soluciones que hacen 0 la función ecuación, no aparecen en este método. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? ¿le puedo pedir el favor de que suba la clase pronto? Ok, sí lo haré pronto. De hecho, más aún con este comentario final, y es que me hubiese gustado explicar
una aplicación, porque estamos, digamos, algo que me quedó del quiz es que estamos teniendo problemas con los ejercicios de modelación, ¿no? Entonces, por ejemplo, un comentario acá era que, pues bueno, todo esto se reduce a un proceso de integración. Van a haber integrales que no se van a poder resolver, ¿no? Entonces, este método no siempre va a funcionar. Pero quiero que lean, les voy a compartir estas notas pronto, para que lean esta aplicación del método de hoy, ¿sí? Que es un ejercicio de modelación de mezclado de sustancias. ¿Ok? Entonces, creo que por la tarde si puedo ahorita mismo, voy a subir el material y espero que lean la aplicación final de esta clase de hoy, ¿no? Que es modelar un problema de mezclado de sustancias. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, sí voy a compartir el material de hoy pronto. ¿Ok? Y por favor, Muchas lean gracias. porfa, lean esta aplicación final, ¿no? Entonces, no sé si hay otra pregunta. Ok, muchachos, entonces por hoy lo dejamos así. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos el viernes. Hasta luego, profe. Luego. Hasta